¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy vamos a seguir hablando de temas importantes para nuestra sociedad, también de la campaña electoral, pero más allá de la campaña electoral hay unos temas en los cuales se está trabajando que de hecho reúnen cierto consenso político, algo que todavía en campaña electoral es más difícil, así que bien vale la pena destacarlo. Cristina Lustenberg, ¿cómo le va? Ex viceministra de Salud, diputada por el Frente Amplio y además en una aventura de crear un nuevo sector político. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, gracias a ti y buen día para la audiencia. Bueno, vamos a estar hablando de la campaña y de los desafíos que tiene de cara a octubre, pero estamos en una semana donde, claro, después de lo que pasó con el presidente Vázquez, también se pierde un poco el eje de las noticias, cambia todo, obviamente, por lo que significa el presidente y por... Dicho ese paso, ¿pudo hablar con Vázquez? No. Sí, con colegas que forman parte de su equipo y bueno, ahí sí tuve algún contacto. Pero bueno, es una triste noticia que creo que con mucha entereza el presidente la comunicó y la va a enfrentar. Yo decía en un círculo de amigos cuando conversábamos de esto, ¿no? Es bravo ser Vázquez, porque, a ver, no solamente está la responsabilidad institucional, es el presidente de la República, y obviamente, yo creo que lo destacaba en el grupo medio también, me parece que hizo lo que tenía que hacer, se mostró como un jefe de Estado, se despojó del personalismo, y esto es un tema para el país, no es solamente algo que atraviesa Tabaré Vázquez y su familia, sino... Pero digo, a Vázquez cuando le den el estudio, vaya a saber lo que tiene. No tiene ni que, ¿no? Él dice, me pongo en el rol de paciente. Pero no debe ser fácil. Usted que también en el Ministerio de Salud Pública estuvo trabajando y que conoce la medicina desde adentro, además, por su formación. ¿Es fácil ponerse en el rol de paciente cuando uno es médico? Y bueno, yo también siempre he tratado de ponerme en el lugar de paciente cuando me ha tocado sin enfrentar una situación de enfermedad grave, ¿no? Como la que el presidente yo creo que fue con mucha responsabilidad como presidente, como jefe de Estado, como el presidente de todos los uruguayos. Y también hay una cosa muy buena, Nicolás, a destacar, que es la respuesta de la ciudadanía, ¿no? Creo que bueno, todo el mundo ha afrontado de diferentes contiendas políticas, ciudadanos de cualquier partido político, la sensibilidad que tiene este tema para todo el país, y yo creo que bueno, el presidente es médico, es oncólogo, tiene un equipo tratante de excelentísimo nivel, como él destacó también, y bueno, eso creo que da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía como el presidente de todos los uruguayos. Después cuando uno está de paciente, sí, puede, de acuerdo a las características, uno sabe a lo que se enfrenta, pero también es muy importante esta actitud que también destacó el presidente, de que confía en su equipo tratante, confía en la respuesta del sistema de salud de nuestro país, y bueno, y eso siempre, yo creo que yo soy, como tú decías, médica, soy pediatra, y bueno, y uno en su formación y en la vocación médica siempre forma parte de nuestra formación esto que se llama tener empatía siempre con los pacientes, con el que pasa un proceso de enfermedad. Y bueno, cuando a veces nos toca estar del otro lado, uno puede tener más herramientas de conocimiento, y a veces eso también, de acuerdo a cómo uno esté, puede ser una herramienta de fortaleza. Así que bueno, yo creo que como el presidente... La información es fortaleza. La información yo creo que es fortaleza, y bueno, y la información es su justa medida, ¿no? Porque también a veces, y por eso yo creo que siempre en mi rol de médica y bueno, y como pediatra, después viceministra de salud, por eso uno tiene que fortalecer tanto la relación médico-paciente, equipo de salud con los pacientes. Esa atención que es humana, de confianza, es la mejor apuesta que tiene que hacer un sistema de salud en cuanto a calidad de la tecnología, de la infraestructura, de las herramientas diagnósticas. El mundo avanza, los tratamientos,
y que en eso también nuestro país está en muchas cosas de avanzada, pero hay algo que es insustituible, que es la confianza en el equipo de salud. Y a su vez también por parte del equipo de salud, siempre tratar de ponerse en el lugar de los pacientes. La última que hacemos sobre, no sobre este tema, en realidad sobre la relación paciente-enfermedad. ¿De verdad es muy importante cómo uno encara una situación de esta? Es muy importante. O sea, si uno tiene fe en que se va a recuperar, va ganando un partido. Y va ganando un partido. Si uno tiene confianza, o por lo menos atraviesa el proceso con mejor entereza desde lo emocional, y eso influye mucho en las respuestas físicas y al tratamiento. Sí, es muy importante. Esto para todo el que nos está escuchando, estar fuerte de cabeza es muy importante. Claro, estar fuerte de cabeza es muy importante en cualquier herramienta de tratamiento. Por supuesto que hay situaciones muy dolorosas y también los afectos que tenga alrededor, la familia, las posibilidades de sostén tienen mucho que ver. Yo, como pediatra, me tocó acompañar familias que han tenido que acompañar el proceso de fallecimiento de un hijo y eso es muy duro, eso es terrible. Y bueno, y de eso siempre uno aprende mucho, de esa entereza que muchas familias nunca se pueden sobreponer a ese dolor, pero encaran. Y uno ve pacientes, y a mí me tocó a mi familia también, cómo uno lo lleva tiene mucho que ver en el proceso de enfrentar un proceso de enfermedad. Y bueno, creo que el presidente, cómo lo comunicó, bueno, con siguió la de hecho con la actividad ayer, siguió con las actividades, y no nos olvidemos que viene de acompañar y está en pleno duelo con el fallecimiento. Bueno, hay gente que no deja de asociar alguna cosa con la otra. Bueno, eso. No, pero existe eso de que hay gente que dice la verdad y bueno, se le murió la compañía toda la vida y por algún lado tiene que somatizar. Bueno, yo creo que él se diagnosticó en un proceso de exámenes que se hace de rutina y está muy bien físicamente, pero bueno, es algo que creo que lo va a enfrentar con mucha entereza y está muy bien que toda la ciudadanía esté al tanto, y por parte de su médico tratante, el doctor Salarayán, y el equipo médico han comunicado cómo seguir. Y también Salarayán, la verdad, por lo menos en cada una de sus apariciones públicas, ha contagiado optimismo acerca del tratamiento que se le va a realizar. Yo decía que esta semana había cambiado un poco el eje, la situación del presidente Vázquez, pero veníamos hablando de un tema que estoy seguro que usted le puso el foco, le prestó atención, que fue la situación que se dio con las dos gemelas de Cerro Largo de 3 meses, una fallecida, la otra internada por deshidratación. Porque además me consta, tenemos un conocimiento de algunos años, estoy seguro que si usted hubiera estado en el Ministerio de Salud Pública, hubiera levantado varios teléfonos para saber qué fue lo que pasó, para tratar de interiorizarse del tema. ¿Es parte de qué una situación así? Más allá de que no se haya tratado una desnutrición y si fue deshidratación, pero está claro que había un vínculo madre-hijas que no era el mejor y el más adecuado, y que eso terminó derivando en la muerte de una bebé de 3 meses y en otra internada. Sí, por eso forma parte de todo un proceso, primero duro, particularmente en esto está trabajando el INAU, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Poder Judicial, pero forman parte de situaciones que todavía el Uruguay tiene que enfrentar. Algunas son evitables y otras no, que forman parte de un deterioro social y muy fuerte que hay, que tiene que ver por eso nosotros trabajamos mucho en las políticas de infancia, como tú decís, en todo lo que tiene que ver. Llevamos años trabajando junto al equipo las responsabilidades anteriores que ocupamos, desde ACE, desde Uruguay que se contigo, después en el Ministerio, que no debe haber prioridad más grande para un país que la atención de los niños y el cuidado de los niños y sus familias. Lo que pasa es que los niños no votan. Y bueno, eso forma parte de muchas complejidades que hay, eso que tú decís, lo hemos dicho, o sea, los niños, por eso cuando ahora hablemos de la ley que estamos trabajando, que también tiene que ver con esta situación, ¿no? Porque tiene que ver con situaciones donde si en el país nacen 44.000 niños,
realmente tenemos que ser, como Estado, mucho más garantes del derecho de esos niños y esas familias, tener un Estado que sepa como toda la trazabilidad desde el nacimiento de ese niño, dónde está, controles adecuados, condiciones socioeconómicas y todo lo que tiene que ver en fortalecer esa familia, desde los cuidados en salud, vivienda, características de la familia en cuanto a salud mental, capital educativo, cantidad de cosas que influyen muchísimo en la crianza de los niños y en el desarrollo de los niños. O sea, en el Uruguay, en cuanto a mortalidad infantil, al lamentar el fallecimiento de esa lactante, de esa beba, uno forma parte de la situación compleja, está bajo una investigación y viendo bien todas las cosas, entonces no me voy a detener particularmente en esa situación. Sí tiene que ver, Nicolás, en el Uruguay viene disminuyendo muchísimo el indicador de mortalidad infantil en los últimos años. En el 2004 era de un 13,7 cada 1000 nacidos vivos, que equivalían a más de 650 niños menores de un año fallecidos, y el año pasado fueron 269 con una mortalidad del 6,7, o sea, se ha disminuido casi un 50% en los últimos años, y el Uruguay viene en los últimos 20 años disminuyendo la mortalidad infantil. Cada vez que uno la disminuye, y en el año 2011 en el Uruguay hubo un quiebre muy importante, que es que disminuyó el número de nacimientos en la etapa posneonatal, que quiere decir cómo fallecen los niños entre un mes, y la cantidad de niños y de qué causa fallecen entre un mes y un año. Y eso tiene que ver mucho con las determinantes sociales y cómo viven y qué familias viven los niños y las enfermedades. O sea, se puede focalizar bien las infecciosas. políticas de asistencia en determinados grupos sociales porque son donde se dan los mayores fallecimientos. Es que el Uruguay viene haciendo una inversión muy importante, y por eso esos indicadores que tenemos de mejora ostensible, como el más duro es este de la mortalidad infantil, pero todavía tenemos mucho más para trabajar. Cuando uno viene descendiendo la mortalidad infantil a los niveles que está el Uruguay hoy, cada vez tenemos que hacer acciones de una política pública más fuerte y más robusta, donde no solamente son las acciones del sistema de salud, tienen que ver con el resto de las otras condiciones sociales de las familias. En Uruguay, cuando uno analiza las causas de mortalidad infantil, en los últimos años cada vez vamos tomando un patrón de los países más desarrollados, donde las enfermedades congénitas, las afecciones vinculadas al nacimiento de niños prematuros y otras causas tienen más peso que estas que tenemos que lamentar, que tienen que ver por las condiciones sociales. Ese indicador ha disminuido mucho, pero es indudable que hoy el desafío más grande que tiene el Uruguay es desagregar cada uno de los indicadores y ver bien por zonas. No es lo mismo la mortalidad infantil que el Uruguay tiene en el municipio CH, por ejemplo en Montevideo, que tiene una mortalidad infantil similar a Japón, que es el país donde más bajo tiene la mortalidad infantil en el mundo, que la que puede haber en el cinturón de la zona más periférica de Montevideo. O sea, eso que de repente tantas veces se habla en seguridad, de que tenemos algunos valores de seguridad o algunas zonas de Montevideo con valores de seguridad europeos y otras con valores de seguridad centroamericanos, se replica también en esto. Tenemos mortalidad infantil en algunas zonas de Montevideo, la zona más pudiente desde el punto de vista económico y sí, donde se socialmente más desarrollada, sí, con valores de primer mundo, y otras bastante más rezagadas. ¿Sí? ¿A qué nivel? Bueno, hay niveles de que son prácticamente el doble de lo que es el promedio a nivel nacional. O sea, lo mismo pasa con el embarazo en niñas y adolescentes, que esto también es otro tema que el Uruguay viene abordándolo en los últimos años. Fíjense que hasta el año 2015 el Uruguay tenía estancado el porcentaje de nacimientos. De los 46.000 niños que nacían más o menos en esos años, 7.800 se producían en niñas entre 10 y 18 años. 169 en niñas menores de 14 años, producto de situaciones de abuso o de explotación sexual. Pero cuando uno desagregaba ese indicador, por ejemplo, por prestador de salud, en los seguros privados era del 0%, en el sistema mutual del 10%, y en ACE, formando parte de todo el sistema de prestadores públicos, casi era del 26-27%. Cuando el Uruguay detecta eso como un problema donde de franca segmentación social y de inequidad, ¿verdad? Porque ese es el desafío más grande que tenemos hoy.
Venimos mejorando en cantidad de indicadores, pero el desafío más grande es que tengamos una política pública más eficiente, donde no el lugar donde uno nazca condicione las posibilidades que tenga. Pero ¿cómo no de me va a vivir o no. condicionar si el 50% de los niños nacen Hoy, en hogares pobres, llamémosle así? Hoy es el 17%. Cuando uno desagrega por ingreso la pobreza infantil, y ese es un tema que hoy el Uruguay tiene concentrado siempre, que es la infantilización de la pobreza. Cuando uno ve en el año 2004, era del 63,7% la pobreza en los hogares donde había niños menores de 6 años. Hoy es del 17,2% la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños menores de 6 años. Pero este 17% es 16 veces más que en los hogares donde hay adultos. No quiere decir que no hay adultos con dificultades, pero sí, midiendo en ingresos, la pobreza en nuestro país se ha reducido de forma ostensible, pero todavía es 16 veces más la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes también, que donde hay adultos. Pero cuando este indicador uno lo desagrega por centro zonal, por ejemplo en Montevideo, tenemos quizás en la zona de Piedras Blancas y en el Cerro, es indicadores del 48, del 43%. O sea, ese es el desafío más grande que tenemos como país, que tenemos indicadores globales que nos hablan de una mejora ostensible en indicadores de pobreza, de mortalidad infantil, de pobreza total, de indigencia, de algunos indicadores. A ver si entiendo, es como que el promedio empujó para arriba un montón de gente, pero no alcanza, porque los que están rezagados siguen rezagados. Exacto, todavía hay que hacer muchas cosas más. Y hoy, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando en una ley hoy de primera infancia, ¿me permitís ir a ese lugar? Sí. Porque tiene que ver con esto. Nosotros hemos avanzado muchísimo. Lo que yo le iba a preguntar sobre la ley de primera infancia era, para la gente que muchas veces lo escucha, ¿qué es la ley de primera infancia? O sea, ¿qué va a pasar cuando se apruebe la ley de primera infancia? Bueno, va a pasar que el Estado uruguayo legisló para una ley que garantiza que el 100% de los niñas y niñas, empezando primero por la etapa de 0 a 6, pero después también va a repercutir en los hogares donde hay niños de 6 a 12 y de 12 a 18. Porque lo que hace es que le va a dar prioridad política a un tema que tiene que ser la infancia y la adolescencia en este país, tiene que ser una política de Estado, mucho más de lo que venimos haciendo en los últimos años. Pero esta ley lo que va a hacer, para que cualquier oyente lo pueda entender, retoma todo lo que venimos haciendo en nuestro país. Desde la creación de los centros CAIF en el año 89, desde los 15 años que ahora nuestro país ratifica la Convención de Derechos del Niño, desde toda la reinversión que se ha hecho por parte de este gobierno en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en políticas sociales, en el INAU, sistema de cuidados, todo eso, retoma todo lo que estamos haciendo, pero ordena la fragmentación que el Estado uruguayo hoy tiene en muchos servicios y prestaciones, que algunos niños tienen beneficios por parte del Banco de Previsión Social, otros por algunas prestaciones de los prestadores del sistema de salud, otros niños son beneficiarios de intervenciones y programas por parte del INAU, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y quién va a estar con eso a la cabeza no coordinando eso? Bueno, nosotros lo que proponemos en esta ley, que desde ya destaco, y como tú dijiste al inicio, que en un año electoral el sistema político uruguayo esté legislando y poniéndose de acuerdo todo el sistema político, porque en la Comisión de Población y Desarrollo, que es hasta donde hemos avanzado, votaron el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, y con una muy buena noticia, el Partido Nacional, a través de la candidata vicepresidenta por parte del Partido Nacional, la escribana Beatriz Argimón, y el diputado Pablo Abdala, que ha trabajado también nosotros en esta comisión, hicieron pública la posición del Partido Nacional de rever, que al principio habían votado de forma negativa, y sí votar de forma afirmativa el apoyo de esta ley. Lo que hace es eso, lo que hace esta ley es que ordena la fragmentación que hoy tenemos en el Estado. Por ejemplo, un niño, a ver que me pueda entender cualquier oyente, que tiene un trastorno del espectro autista, un trastorno del desarrollo, alguna alteración vinculada al aprendizaje, tenga el 100% hoy garantizado por parte del Estado. Prestaciones que hoy no están, obliga a que cuando se ponga en funcionamiento la ley, después la tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo, ¿no?
Pero lo que hace es eso, pone en el centro el 100% de los niños y sus familias y va ordenando la dispersión que hoy tenemos en el Estado. Por eso, Pero hay un ente, un organismo, una secretaría, alguien que asuma la responsabilidad de poner todo eso en funcionamiento, de coordinar todo eso. sí, la ley lo que propone es, no crea una institucionalidad nueva, ordena hoy y la prioriza en el diseño que tiene el Estado uruguayo y crea un gabinete de primera infancia y adolescencia donde nosotros proponemos que el presidente de la República lo lidere, donde lo lidera el presidente de la República, donde están los ministros de Salud Pública, de Desarrollo Social, de Educación, de Vivienda. O sea, una especie de gabinete sectorial. Un gabinete sectorial con los ministros que se delega de primera infancia, infancia y adolescencia, lo coordina en primera instancia la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y crea una unidad de coordinación dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que hace, porque también esta ley tiene una cosa muy importante. Cuando uno habla a veces de reforma del Estado, y los oyentes a veces dicen, ¿qué se refiere a la reforma del Estado? Bueno, esta ley es un ejemplo de reforma del Estado, donde el Estado uruguayo ordena y se prioriza en función de las necesidades que tienen las personas. ¿Y es una ley que va a demandar muchos recursos, asignación presupuestaria? Esta ley, nosotros estamos en año electoral, donde ustedes saben que por la Constitución de la está República claro eso, pero digo, para no el se futuro. ordena. Nosotros entendemos de que quizás sí, pero primero lo que estamos proponiendo con esta ley es ordenar lo que venimos haciendo. El Uruguay ha tenido históricamente en la inversión de sus políticas sociales un gasto pro adulto. Quiere decir que en nuestro país no llega, pese a todo lo que ha aumentado, porque miren que en los últimos gobiernos el gasto público social se ha multiplicado por 2 veces, 2,3 veces más lo que se invierte en políticas sociales. Pero todavía lo que invertimos en los niños no llega a ser un 25%. O sea, todavía... ¿Y los países desarrollados cuánto invierten? Los países desarrollados invierten la mayoría de su inversión social, por más que tienen una carga de seguridad social importante, invierten muchísimo en los niños y adolescentes con políticas mucho más fuertes de lo que nosotros tenemos de salud sexual y reproductiva, de cuidado, de protección a las familias, de incorporación a mujeres y a los jóvenes en el mundo del trabajo, para que esto sea un derecho garantizado por parte del Estado. Se priorizan mucho la educación y todo lo que tiene que ver las prestaciones que impacten en los niños con licencias parentales generosas. O sea, realmente los países, sobre todo los países nórdicos, que han sido pioneros en esto, estoy hablando desde el 1940, 1950, esto lo han mantenido como una política de Estado. Y esto es muy importante porque un país que está preocupado por la seguridad, Nicolás, por la trayectoria educativa de los niños y adolescentes. Es la última sobre este tema. Hay que tomar verdadera conciencia que lo que un niño reciba de 0 a 6, corríjame si me equivoco, en particular de 0 a 3, le marca la vida. Es así, tiene muchísimo que ver. Todas las etapas uno se desarrolla, pero el 80% del cerebro crece en los 3 primeros años de vida. Siempre, todas las etapas son importantes, porque cuando uno ve la trayectoria de vidas, o sea, un adulto que hoy está escuchándote, sabe que si tiene vida social, hace crucigramas, lee, conversa con las vecinas, tiene vida afectiva, eso le va a estimular y le va a permitir tener como una calidad y una esperanza de vida mayor. Pero cuando uno diseña políticas públicas tiene que saber que la mayoría de lo que ese niño va a aprender, de lo que ese niño va a poder ser feliz, tiene que ver con las posibilidades que ese niño tuvo de desarrollarse en los primeros años de vida. No sé si otras veces hemos compartido, viste esa imagen tomográfica que a veces yo la muestro públicamente, que tiene que ver con que cuando uno ve el desarrollo cerebral de 2 niños que nacen con el mismo peso al nacer, a los 3 años hay una imagen que lo grafica, un niño que alcanza un desarrollo normal producto de cuidados afectivos, estimulación, nutricionales, sin problemas graves de vivienda que condicionen la sobrevida y sin violencia, es un niño que alcanza el desarrollo adecuado. La imagen fotográfica, tomográfica de al lado, es un niño que ese cerebro ya creció menos, producto de falta de afecto, de falta de alimentación adecuada, de cuidados, de estímulo. Y también hay otra cosa que hay que saber,
y eso lo trabajamos mucho con el ámbito de educación, en los años preescolares, la mayoría de lo que ese niño va a aprender en habilidades socioemocionales, lo que ese niño va a aprender en el lenguaje, en lo numérico, en todo tiene que ver muchísimo con los cuidados que tuvo en la primera etapa de la vida. Entonces, la etapa de 0 a 6 y sobre todo, como tú decís, de 0 a 3, es mucho más que el inicio de la vida. Son como los cimientos. Entonces, y después hay otra etapa que es clave también, que es la etapa de 10 a 14. Vamos a dejar la posibilidad planteada, si todo sale como parecería, vamos a seguir hablando de este tema seguramente en este año y más adelante, así que no quiero dejar de terminar la entrevista con los 2 minutos que me quedan para hablar de lo que se viene de cara a octubre. Usted está en una especie de, ¿por qué no decirlo?, de cierta quijotada, de generar un espacio político, de empezar a hacer alianzas con otros dirigentes. ¿Cómo se ve? O sea, cuando ve el horizonte, 65 días para las elecciones. Bueno, yo hoy te digo el panorama político en que estamos. Como tú decís, conformamos un sector que es par, que tuvimos nuestra primera expresión electoral en las internas dentro del Frente Amplio, siendo el sector más joven que se creó en los últimos meses en el Frente Amplio. Hoy estamos en una alianza con el director de OPP, el contador Álvaro García, dentro de un sublema que lo estamos hoy promocionando con Álvaro Mario García Vergara. ¿Se suma a par? No, Álvaro García, vamos a hacer una lista al Senado, vamos a hacer una lista conjunta al Senado, Pero como él va independiente. primero y él va segundo, ¿no? Él está conformando un grupo que es con amigos y compañeros de él de toda la vida, que militaron antes en el Partido Socialista, y vamos a hacer una lista dentro de un sublema con Mario Vergara, donde la lista nuestra al Senado la encabeza Álvaro y yo soy segunda, y una lista en común, lo más probable, que vamos a hacer en Montevideo y en todo el país, donde la lista de diputados, yo me veo hoy y le quiero pedir a la ciudadanía que nos, y a los que pueden ser votantes frente amplistas, yo quiero ser diputada, quiero en esta lista y en esta alianza que estamos haciendo para que Álvaro primero senador, yo segunda en la lista del Senado también, bajo un sublema con Mario ¿Pero no Vergara. sería mejor ser senadora? Bueno, ojalá. Eso va a depender de la ciudadanía. Nosotros, como te decía, estamos haciendo un sublema con Mario Vergara, va a estar Fernando Amado, Álvaro García. Fernando Amado, el sector de Fernando Amado van a formar un sublema todos juntos, mismo todos paraguas. Juntos, en un paraguas, donde vamos a tener, dándole otra opción más a la ciudadanía, de otro sublema dentro de lo que es el Frente Amplio, y desde ese lugar es que vamos a empezar a sumar diferentes miradas. Nosotros vamos a tener una expresión bajo ese sublema, Álvaro va a encabezar al Senado, yo voy a ser segunda, ojalá la ciudadanía nos dé los votos. Sí. Ustedes saben que para ser senador se precisan 75.000 votos más o menos, para ser diputada por Montevideo se precisan unos 26, 27.000 votos. Nosotros estamos trabajando para que el Frente Amplio, la ciudadanía, pueda elegir al Frente Amplio como un Pero esto próximo sí es una nueva, y es la última ya. Usted acumula con Amado, con UNIR, con Vergara, se suma Álvaro García, va a estar usted. Es como que se consolida una especie de bloque socialdemócrata dentro del Frente Amplio. Algo que lo que Vergara insistió mucho, ¿no? Con Darío Pérez lo hablé también. Tenemos que hacer una especie de paraguas socialdemócrata en el Frente Amplio para plantarnos firme también en esa cancha. Es que eso ha sido los orígenes de cómo el Frente Amplio se creó en el año 1971, ¿no? Ha sido la multiplicidad de expresiones que nos reúnen a nosotros como los Frente Amplistas. Entonces tenemos, viendo que están viendo expresiones electorales, el Partido Comunista, el MPP y su expresión Espacio 609, ayer anunciando la senadora Constanza Moreira con el Partido Socialista. Y pero bueno, se la hago cortita. ¿Corre riesgo el Frente Amplio de radicalizarse hacia la izquierda? No, yo creo que hay expresiones como esta que dan otras opciones al Frente Amplio. Nosotros nos consideramos de izquierda, Nicolás, o sea, nosotros los Frente Amplistas somos de izquierda. Este es un espacio donde hay una expresión. Nosotros con Álvaro, por ejemplo, que nos conocemos hace muchos años, siempre decimos que con esta expresión lo que queremos ofrecerle a los votantes es, primero sí, trabajar para un cuarto gobierno, porque sí estamos convencidos de que el Frente Amplio ha hecho muchísimo en estos años de gobierno,
es el mejor programa y lo que sí nos comprometemos es a tener un relato de lo hecho, pero una mirada del país hacia adelante. Y bajo este paraguas y este sublema yo creo que representa unas miradas similares, de que recogen historias, raíces en común, raíces diferentes, pero sí una expresión de país que consolida lo hecho, pero nunca se conforma con lo hecho, mientras que haya desigualdades para quebrar. Y nos posiciona, darle una opción más a el electorado, también está el Frente Liber Seregni. Bueno, esto es una expresión más nosotros con Mario Vergara, con Álvaro, con, bueno, en este caso con Fernando Amado y parte de los integrantes de su sector, podemos tener una visión de país hacia donde queremos ir, en un país donde tiene que creer, y eso yo le pido a la ciudadanía, un país, los políticos tenemos mucho para corregir, mucho de autocrítica hacernos, pero es muy importante que el país siga creyendo en el sistema político para consolidar la democracia. Cristina Lustenberg, le agradecemos por su presencia. Bueno, le vamos a invitarla y a conversar. Me gustaría hasta en un momento, ¿por qué no hace una especie de mesa redonda sobre el tema de primera infancia? Bueno, que sería enriquecedor para todos los oyentes. Sería enriquecedor en un tema que la ciudadanía entera se apodere del tema de la infancia en un país como el nuestro. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.